¿Qué pasaría si después de 40 años sirviendo a Dios como rabino ortodoxo, descubrieras que el Mesías que esperabas toda tu vida ya había llegado, pero no donde creías encontrarlo? Hola queridos hermanos, soy María y los saludo con el amor de Cristo desde Relatos de Esperanza. Antes de comenzar, me encantaría saber desde qué país nos están viendo hoy. Escriban en los comentarios de dónde nos saludan porque este testimonio va a llegar a corazones en todo el mundo. Hoy les traigo la historia extraordinaria de Mordecai Rosenberg, un rabino de Nueva York que recibió una invitación inesperada del Vaticano. Lo que comenzó como un simple diálogo interreligioso se convirtió en el descubrimiento más impactante de su vida. Cartas secretas de su abuelo que revelan un encuentro con Jesús durante el Holocausto. Preparen sus corazones porque este relato los va a conmover hasta las lágrimas y fortalecerá su fe de maneras que jamás imaginaron. Van a ser testigos de cómo Dios puede transformar una vida, restaurar un matrimonio y crear un propósito completamente nuevo, incluso cuando todo parece perdido. Durante 40 años creí conocer la verdad, hasta que una carta del Vaticano destruyó todo lo que pensaba sobre mi fe. Mi nombre es Mordecai Rosenberg, y esta es la historia de cómo encontré a Jesús en el lugar menos esperado. El sobre llegó un martes por la mañana, mientras revisaba las escrituras en mi estudio de la sinagoga Beth Shalom en Brooklyn. Mi secretaria, la señora Goldberg, tocó suavemente la puerta antes de entrar con una expresión extraña en el rostro. «Rabino Rosenberg», dijo con voz temblorosa, «ha llegado esto para usted, es del Vaticano». Levanté la vista de los antiguos textos hebreos que había estado estudiando. Mis ojos, cansados después de 4 décadas interpretando las Sagradas Escrituras, se enfocaron en el elegante sobre color marfil que sostenía entre sus manos arrugadas. El sello papal brillaba bajo la luz dorada que se filtraba por las ventanas de mi oficina. ¿Del Vaticano?, pregunté, sin poder ocultar mi sorpresa. Tomé el sobre con manos que, por primera vez en años, temblaron ligeramente. El papel era grueso, de una calidad que solo había sentido en manuscritos antiguos. Al abrirlo, encontré una invitación escrita en perfecto hebreo, algo que me impactó profundamente. Estimado rabino Mordecai Rosenberg, el Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso tiene el honor de invitarle a participar en un encuentro histórico entre líderes judíos y cristianos en la Ciudad del Vaticano. Su reputación como erudito de las escrituras hebreas y su trabajo en el diálogo intercultural le convierten en un participante invaluable para este evento. Mi corazón comenzó a latir con una intensidad que no había experimentado en años. Durante toda mi vida, había mantenido una posición clara. Los judíos somos el pueblo elegido, y cualquier otra religión que afirme conocer a Dios está en el error. El cristianismo en particular había sido para mí una desviación peligrosa de la verdadera fe de Abraham, Isaac y Jacob. Pero había algo en esa invitación que despertó una curiosidad inexplicable. Quizás era la perfección del hebreo utilizado, o tal vez la mención específica de mi trabajo académico sobre los profetas mesiánicos. Sea lo que fuera, sentí un impulso casi irresistible de aceptar. Esa noche, en casa, le mostré la carta a mi esposa Sara. Llevábamos casados 35 años, y ella me conocía mejor que nadie. Sus ojos oscuros, que habían envejecido conmigo a través de las décadas, se llenaron de preocupación. «Mordecai, no vayas», me suplicó, tomando mis manos entre sus suyas. ¿Qué puede salir bueno de mezclarse con esa gente? Nuestra comunidad no lo entendería. Pero algo en mi interior, una voz que no reconocía, me decía lo contrario. 3 días después, contra todos los consejos de Sara y los ancianos de la sinagoga, me encontré en un avión con destino a Roma. El vuelo de 8 horas me dio tiempo para reflexionar sobre la decisión que había tomado. Cada milla que nos alejaba de Nueva York aumentaba mi ansiedad, pero también una extraña expectación que no lograba comprender. Al aterrizar en el aeropuerto Leonardo da Vinci, el aire mediterráneo llenó mis pulmones con una sensación de familiaridad que me desconcertó. Era como si hubiera estado allí antes, aunque sabía perfectamente que era mi primera vez en suelo italiano.
Un conductor con un letrero que decía Rabino Rosenberg me esperaba en la salida. Era un hombre mayor, de cabello gris y ojos bondadosos. «Bienvenido a Roma, Rabino», me dijo en italiano entrecortado. «Soy Giuseppe. El padre Antonio lo espera». Durante el trayecto hacia el Vaticano, observé por la ventana las calles empedradas, las fuentes antiguas y los edificios milenarios. Roma era una ciudad que respiraba historia en cada piedra, pero también cargaba el peso de siglos de persecución contra mi pueblo. Me pregunté qué había venido a hacer allí. Cuando las imponentes murallas del Vaticano aparecieron ante mis ojos, sentí un nudo en el estómago. Allí estaba yo, Mordecai Rosenberg, descendiente de generaciones de rabinos ortodoxos, entrándole el corazón mismo del cristianismo católico. Si mis antepasados pudieran verme, probablemente se revolverían en sus tumbas. La guardia suiza me escoltó a través de pasillos adornados con frescos que narraban historias bíblicas que conocía bien, pero representadas de una manera que jamás había visto. Al llegar a los jardines del Vaticano, me quedé sin aliento. La belleza del lugar era indescriptible. Fuentes cristalinas, senderos bordeados de cipreses centenarios y un silencio que invitaba a la contemplación. Fue allí donde lo conocí. El padre Antonio era un hombre de unos 60 años, de estatura media y con una sonrisa que irradiaba paz genuina. Lo que me impactó inmediatamente fue que se dirigió a mí en hebreo perfecto. «Shalom Aleichem, Rabino Rosenberg», me saludó con una pronunciación impecable. «Paz sea con usted. Soy el padre Antonio Benedetti». «Aleichem Shalom», respondí automáticamente, pero sin poder ocultar mi asombro. «Su hebreo es excepcional, padre». Sonrió con humildad. «He dedicado 30 años de mi vida a estudiar las raíces judías de nuestra fe cristiana. Creo firmemente que no se puede entender verdaderamente a Jesús sin comprender el judaísmo de su época». Caminamos en silencio por los senderos del jardín. El padre Antonio me mostró diferentes especies de plantas que habían sido traídas de Tierra Santa, creando un pequeño pedazo de la antigua Judea en el corazón de Roma. «Rabino Rosenberg», dijo finalmente, deteniéndose junto a una fuente, «¿sabía usted que estos jardines han sido refugio de muchos de su pueblo a lo largo de la historia?» «No», admití, sintiendo que había algo más detrás de su pregunta. «Durante la Segunda Guerra Mundial en particular», continuó, sus ojos tomando un brillo especial, «hubo un rabino que visitó estos mismos senderos en 1943. Era un hombre mayor, con una barba blanca y ojos llenos de sabiduría. Había venido buscando refugio para su familia. Mi corazón comenzó a latir más fuerte. Algo en la descripción me resultaba extrañamente familiar». «Cuénteme más sobre ese rabino», le pedí al padre Antonio, tratando de mantener la calma en mi voz, aunque mi corazón se había acelerado considerablemente. El sacerdote me miró con una expresión que parecía mezclar compasión y conocimiento profundo. «Venga conmigo, rabino. Hay algo que debe ver». Me condujo hacia una pequeña capilla dentro de los jardines, un lugar íntimo y silencioso donde la luz se filtraba suavemente a través de vitrales que representaban escenas del Antiguo Testamento. Sobre un escritorio de madera antigua había una caja de metal oxidado. «Estas cartas fueron encontradas después de la guerra», explicó el padre Antonio con reverencia. «Estaban escondidas en una pared de una casa donde refugiamos a varias familias judías durante la ocupación nazi. Todas están escritas en yiddish». Con manos temblorosas tomé la primera carta. Al ver la caligrafía, se me cortó la respiración. Era idéntica a la letra de mi abuelo Eliezer, tan familiar que podría haberla reconocido entre miles. El papel amarillento crujió suavemente mientras la desplegaba. «Mi querida Rivka», comenzaba la carta en yiddish. «Si estás leyendo esto, significa que el Todopoderoso ha querido que sobrevivamos a esta terrible prueba. Los católicos que nos han dado refugio son verdaderos tzadikim, personas justas que arriesgan sus vidas por extraños. Pero hay algo más que debo contarte». Mis manos temblaron tanto que tuve que dejar la carta sobre la mesa. El padre Antonio se acercó y, para mi sorpresa, comenzó a leer el yiddish con fluidez. «He experimentado algo que no puedo explicar. En la capilla donde me permiten orar cada día, siento una presencia que va más allá de todo lo que conocía.
Es como si el Mesías que hemos esperado durante siglos estuviera aquí, real y tangible. Los sacerdotes me han hablado de Yeshua de Nazaret y por primera vez en mi vida, mi corazón se abre a una posibilidad que siempre había rechazado. No, no puede ser, susurré, sintiendo que el mundo se tambalearía en mi alrededor. El padre Antonio continuó leyendo. Rivka, si algo me sucede, quiero que sepas que he encontrado paz en este lugar. He encontrado al que nuestros profetas anunciaron. Mantén este secreto para proteger a nuestra familia, pero nunca olvides que el amor de Dios es más grande que nuestras tradiciones. La carta estaba firmada. Tu esposo que te ama, Eliezer Rosenberg. Me desplomé en una silla cercana. Era imposible. Mi abuelo Eliezer había muerto cuando yo tenía 12 años y siempre nos había contado que había sobrevivido a la guerra escondiéndose en los bosques de Polonia. Nunca mencionó haber estado en Roma. Nunca habló del Vaticano, y mucho menos de haber encontrado fe en Jesús. ¿Cómo es posible?, pregunté con voz quebrada. Mi abuelo era un judío ortodoxo devoto. Dirigía una pequeña sinagoga en el Lower East Side hasta el día de su muerte. Había una tercera carta, dijo suavemente el padre Antonio. Esta estaba dirigida específicamente a usted. El padre Antonio me entregó la tercera carta con una solemnidad que me hizo temblar. Mi nombre estaba escrito en la parte frontal con la misma letra familiar de mi abuelo. Para mi nieto, Mordechai, cuando el Todopoderoso lo guíe hasta aquí. Cuando me guíe hasta aquí, repetí, mirando al sacerdote con asombro. ¿Cómo pudo saber que yo vendría algún día al Vaticano? Lea la carta, rabino. Las respuestas están ahí. Con manos que temblaban incontrolablemente, abrí el sobre. La carta estaba fechada el 15 de noviembre de 1943, apenas 2 meses antes de que mi abuelo regresara a Nueva York. Mi querido Mordechai, comenzaba, si estás leyendo esta carta, significa que has seguido el mismo camino que yo recorrí hace décadas. El Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, te ha guiado hasta este lugar sagrado tal como me guió a mí. Me detuve, respirando con dificultad. ¿Cómo era posible que mi abuelo hubiera previsto mi llegada al Vaticano cuando yo ni siquiera había nacido cuando escribió estas palabras? Continué leyendo. Sé que debe ser difícil para ti descubrir que tu abuelo, el hombre que te enseñó las primeras palabras en hebreo, encontró al Mesías en el lugar menos esperado. Pero escúchame bien, mi nieto querido. Todo en tu vida te ha preparado para este momento. Las lágrimas nublaron mi visión. Recordé vívidamente las tardes en casa de mis abuelos, cuando el viejo Eliezer me sentaba en sus rodillas y me contaba historias de los profetas. Siempre había algo especial en su manera de hablar sobre el Mesías, una certeza que iba más allá de la esperanza tradicional. He pasado meses orando en la pequeña capilla de estos jardines. Cada día el padre Giuseppe, un santo hombre que arriesgó su vida por nosotros, me hablaba de Yeshua con una dulzura que derretía mi corazón endurecido. Al principio resistí, como tú probablemente estés resistiendo ahora. Era como si mi abuelo pudiera ver dentro de mi alma desde décadas atrás. Efectivamente, cada fibra de mi ser rechazaba lo que estaba leyendo, pero al mismo tiempo, algo profundo resonaba con cada palabra. Pero una noche, mientras estudiaba los textos de Isaías 53 en esta misma capilla, todo cambió. Vi con claridad meridiana que cada palabra profética se cumplía en Yeshua de Nazaret, el siervo sufriente que cargaría nuestras iniquidades, que sería despreciado y rechazado por los hombres. Era él, Mordechai. Siempre fue él. Dejé la carta por un momento, mi mente luchando por procesar esta revelación. Durante años, había enseñado Isaías 53 a mi congregación, explicando que hablaba del pueblo de Israel sufriente. Pero ahora las palabras de mi abuelo despertaban dudas que nunca había permitido que existieran. El padre Antonio permanecía en silencio, permitiendo que procesara la información. Finalmente, reuní valor para continuar leyendo. No regreso a Nueva York como un cobarde, sino como un hombre que entiende que el tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Mi llamado es mantener nuestra tradición mientras guardo en mi corazón la verdad que he descubierto. Pero tú, mi nieto, tú has sido elegido para algo diferente.
Mi respiración se entrecortó. ¿Elegido para qué? He orado por ti cada día desde que naciste. He pedido al Todopoderoso que te prepare para ser un puente entre nuestro pueblo y la verdad sobre su Mesías. Sé que esta carta llegará a tus manos cuando estés listo, cuando tu corazón haya sido ablandado por las circunstancias de la vida. Levanté la vista hacia el padre Antonio. ¿Cómo supo usted que yo era su nieto? El sacerdote sonrió con ternura. Desde que recibimos su aceptación a la invitación, investigué su genealogía. Cuando descubrí que era descendiente de Eliezer Rosenberg, supe que el Señor había estado preparando este encuentro durante 70 años. Volví mis ojos a la carta para leer las últimas líneas. No tengas miedo, Mordechai. El mismo Dios que me trajo hasta aquí, te ha traído a ti. Confía en Él, porque su amor es más grande que nuestras tradiciones, más profundo que nuestros miedos, y más fuerte que la oposición que enfrentarás. Te amo, mi nieto querido. Que el Señor bendiga tu camino. Al terminar de leer, un silencio profundo llenó la capilla. Era como si el tiempo se hubiera detenido y yo fuera el único ser vivo en el universo, enfrentando la decisión más importante de mi existencia. Esa noche, en la sencilla habitación del hotel cerca del Vaticano, no pude dormir. Las cartas de mi abuelo estaban sobre la mesita de noche, y cada vez que cerraba los ojos, sus palabras resonaban en mi mente como ecos de una verdad que había estado evitando toda mi vida. Me levanté y caminé hacia la ventana. Roma dormía bajo un manto de estrellas que parecían más brillantes que cualquier noche que recordara en Nueva York. La ciudad eterna se extendía ante mí, cargada de historia, de fe, de siglos de búsqueda divina. Adonai, susurré en hebreo, como había hecho miles de veces antes. ¿Qué quieres de mí? Pero esa noche, por primera vez en mi vida, las palabras parecían rebotar contra el techo, vacías, sin encontrar su destino. Era como si mi forma tradicional de orar ya no fuera suficiente para lo que mi alma necesitaba expresar. Recordé las palabras de mi abuelo. He pedido al Todopoderoso que te prepare para ser un puente entre nuestro pueblo y la verdad sobre su Mesías. ¿Podía ser posible que Jesús fuera realmente quien los cristianos decían que era? ¿El mismo Mesías que llevábamos esperando durante milenios? Me senté en el borde de la cama, tomando una de las cartas de mi abuelo. En una sección que había marcado con una cruz pequeña, algo que en ese momento no había notado, había escrito: Mordechai, cuando llegue tu momento no tengas miedo de hablar su nombre. Yeshua, Jesús, es el mismo que Abraham vio desde lejos, el mismo que Moisés describió, el mismo que David cantó en sus salmos. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Durante 40 años había enseñado esos mismos salmos, había predicado sobre las profecías mesiánicas, había esperado su cumplimiento. ¿Y si ya se habían cumplido? ¿Y si mi abuelo tenía razón? Si Yeshua es realmente aquel que prometiste, entonces me he perdido la verdad más importante de mi existencia. Las palabras salían desde lo más profundo de mi ser, desde un lugar que no sabía que existía dentro de mí. Si realmente existes, comencé en voz baja, sintiendo que cada palabra era como caminar sobre terreno sagrado. Si realmente eres quien dicen que eres, Jesús, muéstrate a mí. El silencio que siguió fue diferente al silencio de mis oraciones habituales. Era expectante, cargado de posibilidad. He dedicado mi vida entera a servirte, Dios de Abraham, Isaac y Jacob. He estudiado tu palabra, he enseñado a tu pueblo, he esperado al Mesías. Pero si mi abuelo tenía razón, si Yeshua es realmente aquel que prometiste, entonces me he perdido la verdad más importante de mi existencia. Las palabras salían desde lo más profundo de mi ser, desde un lugar que no sabía que existía dentro de mí. No sé cómo orar a ti, no sé si está bien lo que estoy haciendo, pero necesito saberlo. Necesito que me muestres la verdad, aunque eso signifique que debo dejar todo lo que he conocido. Si eres real, si realmente moriste por nuestros pecados, como dice mi abuelo en sus cartas, entonces me entrego a ti. En ese momento, algo extraordinario sucedió. Una paz que no podía describir con palabras comenzó a llenar la habitación.
Era como si una presencia amorosa hubiera entrado silenciosamente y me hubiera envuelto en un abrazo invisible. El peso que había cargado en mis hombros durante décadas, el peso de las expectativas, de las tradiciones, de mantener la fe de un pueblo entero, de repente se había desvanecido. ¿Eres tú?, susurré, casi sin atreverme a respirar. El silencio que siguió fue diferente al silencio de mis oraciones habituales. Era expectante, cargado de posibilidad. He dedicado mi vida entera a servirte, Dios de Abraham, Isaac y Jacob. He estudiado tu palabra, he enseñado a tu pueblo, he esperado al Mesías. Pero si mi abuelo tenía razón, si Yeshua es realmente aquel que prometiste, entonces me he perdido la verdad más importante de mi existencia. ¿Eres tú?, susurré, casi sin atreverme a respirar. El silencio que siguió fue diferente al silencio de mis oraciones habituales. Era expectante, cargado de posibilidad. Me quedé arrodillado hasta que el amanecer comenzó a filtrar sus primeros rayos por la ventana. Había experimentado algo que cambiaría mi vida para siempre, pero sabía que esto solo era el comienzo. Al día siguiente tendría que enfrentarme a la conferencia interreligiosa con una perspectiva completamente transformada. Cuando finalmente me puse de pie, tomé el teléfono para llamar a Sara en Nueva York. Necesitaba escuchar su voz, aunque sabía que no podría contarle lo que había experimentado. Todavía no. «Shalom, mi amor», me dijo al contestar. «¿Cómo van las cosas en Roma?» «Diferentes de lo que esperaba. Muy diferentes». Pero lo que no le dije es que ya no era el mismo hombre que había salido de Nueva York 3 días antes. La mañana de la conferencia interreligiosa amaneció clara y radiante sobre Roma. Mientras me dirigía hacia la sala regia del Vaticano, sentía que caminaba en una especie de sueño. Todo a mi alrededor parecía más vivido, más real. Los colores de los frescos en las paredes, el sonido de mis pasos sobre el mármol centenario, incluso el aroma del incienso que flotaba suavemente en el aire. La conferencia reunía a líderes religiosos de todo el mundo. Había rabinos de diferentes corrientes del judaísmo, sacerdotes católicos, pastores protestantes, imanes musulmanes y representantes de otras tradiciones espirituales. Yo ocupé mi lugar en la mesa principal, tratando de mantener la compostura pero sintiendo que todo mi mundo interior había cambiado de la noche a la mañana. El tema del día era las raíces compartidas de la fe abrahámica, algo que en circunstancias normales habría abordado con mi perspectiva tradicional judía, pero ahora, después de mi experiencia nocturna, cada palabra pronunciada resonaba de manera diferente en mis oídos. Cuando el cardenal Marchetti comenzó a hablar sobre Jesús como el cumplimiento de las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento, algo extraordinario sucedió. Una paz profunda e inexplicable llenó mi ser, tan intensa que tuve que cerrar los ojos para no tambalearme. Era la misma presencia que había sentido la noche anterior en mi habitación del hotel. El profeta Isaías escribió, decía el cardenal con voz melodiosa, «Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido». Las palabras que había enseñado cientos de veces en mi sinagoga ahora cobraban un significado completamente nuevo. Era como si estuviera escuchando esa profecía por primera vez en mi vida. Durante el receso, un cardenal anciano de aspecto bondadoso se acercó a mí. Sus ojos azules brillaban con una luz especial que me recordó inmediatamente a mi abuelo Eliezer. «Rabino Rosenberg», me dijo con voz suave, «¿puedo hablar un momento con usted?» «Por supuesto, Eminencia. Me llamo Cardenal Di Marco. Conocí a su abuelo durante la guerra. Mi corazón se detuvo por completo». «¿Usted conoció a Eliezer?» «Era apenas un joven seminarista entonces», sonrió con nostalgia, «pero recuerdo perfectamente a ese rabino extraordinario que encontró la luz en nuestros jardines. Él solía decir algo muy particular sobre usted». «¿Sobre mí?», pregunté sintiendo que las piernas me flaqueaban. Decía, «Mi nieto Mordecai tiene un corazón preparado por Dios. Algún día, cuando el Señor lo llame, responderá con valentía. Creo que ese día ha llegado, ¿no es cierto?». Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas sin que pudiera detenerlas. Era imposible que este cardenal supiera lo que había experimentado la noche anterior,
y sin embargo, sus palabras llegaban directamente a mi alma. «No sé qué me está pasando», confesé en voz baja. «Toda mi vida he servido fielmente a Dios según nuestras tradiciones, pero desde que llegué aquí, siento que algo ha despertado en mi interior». El cardenal Di Marco puso su mano sobre mi hombro con ternura paternal. Su abuelo pasó por exactamente la misma experiencia. El Espíritu Santo no respeta nuestras categorías humanas, rabino. Él sopla donde quiere, cuando quiere. Regresamos a la conferencia, pero yo ya no era el mismo hombre que había entrado esa mañana. Cada vez que alguien mencionaba el nombre de Jesús, algo en mi interior respondía con un sí, que no podía explicar racionalmente. Cuando llegó mi turno de hablar sobre la esperanza mesiánica en el judaísmo, me puse de pie con las manos temblando. Había preparado un discurso tradicional sobre nuestras expectativas del Mashiach, pero las palabras que salieron de mi boca fueron completamente diferentes. Mis hermanos, he venido aquí desde Nueva York con ideas preconcebidas sobre quiénes eran ustedes y qué representaban. Pero en estos días he descubierto que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob es mucho más grande que nuestras divisiones humanas. El silencio en la sala era palpable. Todos me miraban con atención, expectantes. He descubierto que las profecías que hemos guardado durante milenios hablan de alguien específico, alguien que ya vino, alguien que mi voz se quebró, alguien que quizás no reconocimos cuando estuvo entre nosotros. No mencioné directamente el nombre de Jesús, pero todos en esa sala entendieron perfectamente de quién estaba hablando. Al terminar mi intervención, el silencio se prolongó durante varios segundos que me parecieron eternos. Sabía que al regresar a Nueva York, nada volvería a ser igual, pero también sabía que no había vuelta atrás. Había cruzado un umbral El vuelo del de cual no regreso se a puede Nueva York regresar. fue el más largo de mi vida. Cada milla que nos acercaba a casa aumentaba la ansiedad que crecía en mi pecho. ¿Cómo podría explicar lo que había experimentado en Roma? ¿Cómo podría seguir dirigiendo una sinagoga cuando mi comprensión de la fe había cambiado tan radicalmente? Sara me estaba esperando en el aeropuerto JFK, como siempre había hecho durante nuestros 35 años de matrimonio. Su sonrisa se desvaneció en cuanto me vio acercarme. «Mordejai», dijo, tomando mi rostro entre sus manos. «Te ves diferente. ¿Qué ha pasado?» «Ha sido un viaje revelador», respondí eligiendo mis palabras cuidadosamente. Durante el trayecto a casa, Sara no dejó de mirarme con preocupación. Conocía cada expresión de mi rostro, cada matiz de mi voz. Después de tantos años juntos, era imposible ocultarle que algo fundamental había cambiado en mí. «Cuéntame sobre la conferencia», insistió mientras subíamos las escaleras hacia nuestro apartamento en Brooklyn Heights. «Conocí a personas extraordinarias», dije evadiendo sus ojos. «Aprendí que quizás hemos sido demasiado cerrados en nuestra comprensión de ciertas cosas». Esa noche, durante la cena, Sara notó que bendecía los alimentos de manera diferente. Siempre había recitado las verajot tradicionales, pero ahora incluía palabras que sonaban extrañas en nuestro hogar. «¿En el nombre del Altísimo y su ungido?», preguntó, dejando el tenedor sobre el plato. «Mordejai, esas no son nuestras oraciones tradicionales. Son oraciones que mi abuelo solía decir. Las recordé en Roma». Los días siguientes fueron una tortura. En la sinagoga, cada servicio religioso se había convertido en una lucha interna. Cuando leía los Salmos de David, no podía evitar ver referencias a Jesús en cada versículo mesiánico. Cuando enseñaba Isaías 53, las palabras sobre el siervo sufriente cobraban vida de una manera que me aterraba y me conmovía simultáneamente. Los miembros de la congregación comenzaron a notar cambios sutiles pero significativos en mis sermones. La señora Goldberg se acercó después de un servicio del viernes por la noche. «Rabino Rosenberg», dijo con cautela, «sus enseñanzas últimamente han sido diferentes. Habla del Mesías como si fuera alguien específico, no como una esperanza futura». «¿No es eso lo que los profetas enseñaron?», respondí, sintiendo que caminaba sobre hielo delgado. Pero la gota que derramó el vaso llegó 3 semanas después de mi regreso. Durante un estudio bíblico sobre las profecías mesiánicas, el joven David Goldman, un estudiante de la yeshiva local, me hizo una pregunta directa que había estado evitando. «Rabino, usted ha mencionado varias veces que el Mesías ya cumplió ciertas profecías. ¿Se refiere a Jesús de Nazaret?». El silencio en el salón de estudio fue ensordecedor.
25 pares de ojos me miraban expectantes, esperando que negara categóricamente tal posibilidad, como había hecho miles de veces durante mi carrera rabínica. Pero las palabras que salieron de mi boca los dejaron petrificados. No podemos descartar esa posibilidad solo por prejuicios históricos, David. Debemos examinar las escrituras con corazón abierto. Se levantó un murmullo de consternación que se convirtió rápidamente en voces alteradas. Algunos estudiantes se pusieron de pie y salieron del salón, visiblemente molestos. Otros se quedaron mirándome como si hubiera perdido completamente la razón. Esa misma noche Sara me confrontó con lágrimas en los ojos. Mordejai, ¿qué te hicieron en Roma? ¿Cómo puedes siquiera sugerir que Jesús podría ser nuestro Mesías? Sara, mi amor, traté de explicar, tomando sus manos. He descubierto cosas sobre mi abuelo, sobre nuestra familia, sobre las escrituras que... No quiero escuchar más, gritó, apartándose de mí. El hombre con el que me casé jamás habría pronunciado esas palabras. ¿Quién eres tú? Era la primera vez en nuestro matrimonio que Sara me gritaba. Sus palabras me dolieron más que cualquier rechazo de la congregación. Al día siguiente recibí una visita del Consejo de Ancianos de la Sinagoga. El anciano Goldstein, patriarca de la comunidad, habló con voz grave. Rabino Rosenberg, han llegado a nuestros oídos reportes muy preocupantes sobre sus enseñanzas recientes. He estado enseñando las escrituras tal como están escritas, respondí con una calma que no sentía. Las escrituras interpretadas a través de nuestra tradición milenaria, no a través de influencias extrañas que pueda haber adquirido en su viaje. Sabía que mi tiempo como rabino de Beth Shalom estaba llegando a su fin, pero lo que más me dolía era ver el dolor y la confusión en los ojos de Sara cada mañana al despertar. La confrontación final llegó un martes por la mañana, 6 semanas después de mi regreso de Roma. Sara había empacado sus maletas durante la noche. Las encontré junto a la puerta cuando desperté. «No puedo más, Mordecai», dijo con voz quebrada, evitando mi mirada. «El hombre con quien me casé ha desaparecido, y en su lugar hay alguien que no reconozco, alguien que ha traicionado todo lo que representamos». «Sara, por favor, escúchame», supliqué, acercándome a ella. «Lo que he descubierto no traiciona nuestra fe, la completa, el Mesías que hemos esperado». «¡Basta!», gritó, sus ojos llenos de lágrimas. «No quiero escuchar el nombre de Jesús en nuestro hogar. Me voy a casa de mi hermana en Israel. Cuando recuperes la cordura, llámame». La vi partir con el corazón destrozado. 35 años de matrimonio se desvanecían por la ventana, mientras su taxi desaparecía en la distancia. Esa misma tarde, el Consejo de Ancianos me convocó a una reunión de emergencia. La sinagoga Beth Shalom, que había sido mi hogar espiritual durante 15 años, ahora se sentía fría y hostil. Rabino Rosenberg comenzó al anciano Goldstein con solemnidad. «Después de mucha oración y deliberación, hemos llegado a una decisión dolorosa pero necesaria. Sus enseñanzas recientes van en contra de los fundamentos de nuestra fe. ¿No podemos permitir que continúe confundiendo nuestra congregación?» «¿Me están despidiendo?», pregunté, aunque ya conocía la respuesta. «Le estamos pidiendo que presente su renuncia», respondió otro anciano. «Será mejor para todos si esto se maneja discretamente». Al salir de la sinagoga esa tarde, con una caja de cartón conteniendo los pocos objetos personales de mi oficina, sentí que mi vida entera se desmoronaba. Había perdido a mi esposa, mi trabajo, mi comunidad, mi identidad. Era un hombre de 58 años que se encontraba completamente solo en el mundo. Los días siguientes fueron los más oscuros de mi existencia. Me quedé encerrado en el apartamento sin atreverme a salir por temor a encontrarme con miembros de mi antigua congregación. Las llamadas telefónicas habían cesado. Los amigos de décadas me evitaban y el silencio se había convertido en mi única compañía. Una noche, desesperado y al borde del colapso emocional, caminé sin rumbo por las calles de Brooklyn. Mis pasos me llevaron hasta una pequeña iglesia católica que nunca había notado antes, San José el Obrero. Estaba abierta, iluminada suavemente desde dentro. Por primera vez en mi vida, entré voluntariamente en una iglesia. El interior era simple pero hermoso. Velas votivas creaban un ambiente de paz y un crucifijo de madera ocupaba el lugar central sobre el altar. Me senté en la última banca.
sintiéndome como un intruso en territorio sagrado. Fue ahí donde sucedió. Mientras miraba la imagen de Jesús en la cruz, algo dentro de mí se quebró completamente. Todas las barreras, todos los prejuicios, todos los miedos se desmoronaron de una vez. Las lágrimas comenzaron a fluir como un río, y con ellas salieron 40 años de tradición, de expectativas, de identidad construida. Jesús, susurré, por primera vez un nombre completo en voz alta. Si realmente eres el Mesías que hemos estado esperando, si realmente moriste por mí, por mi pueblo, necesito conocerte. Ya no me importa lo que cueste. En ese momento, la presencia que había sentido en Roma regresó, pero esta vez con una intensidad que me dejó sin aliento. No era solo paz lo que sentía, sino un amor tan profundo, tan personal, tan real, que me di cuenta que había estado vacío toda mi vida sin saberlo. Una voz no audible, pero más clara que cualquier sonido habló a mi corazón. Mordecai, hijo amado, siempre he estado aquí, siempre he estado esperándote. Me postré completamente en el suelo de la iglesia sollozando como un niño. Por primera vez entendí lo que significaba nacer de nuevo. No era solo un concepto teológico, era una experiencia real, tangible, transformadora. Perdóname, oré entre lágrimas, perdóname por haber rechazado a tu hijo durante tanto tiempo. Perdóname por haber enseñado a otros a rechazarlo también. La respuesta vino inmediatamente, envolviendo mi corazón como un abrazo. No hay nada que perdonar, hijo mío. Todo ha sido parte de mi plan para traerte hasta aquí, a este momento, a esta entrega completa. Permanecí en esa iglesia hasta el amanecer. Cuando finalmente salí, era un hombre completamente nuevo. Había perdido todo lo que el mundo consideraba importante: mi esposa, mi trabajo, mi comunidad, mi identidad. Pero había encontrado que lo único que realmente importaba era una relación personal y real con Jesús, el Mesías de Israel. No sabía qué me depararía el futuro, pero por primera vez tenía paz, una paz que sobrepasaba todo entendimiento. Los días siguientes a mi encuentro con Jesús en la iglesia San José fueron de una claridad espiritual que nunca había experimentado. Por primera vez en semanas, dormía en paz y despertaba con propósito y sentía que cada respiración tenía significado. Pero sabía que quedaba un paso más por dar. Durante mis estudios rabínicos, había aprendido sobre el mikvah, el baño ritual de purificación que marcaba transiciones importantes en la vida judía. Ahora entendía que necesitaba el equivalente cristiano, el bautismo. Una mañana, reuní valor y llamé al padre Antonio en Roma. Su voz cálida al otro lado de la línea fue como un bálsamo para mi alma. Padre Antonio, soy Mordecai Rosenberg. He encontrado a Jesús. El silencio que siguió no fue de sorpresa, sino de profunda emoción. Baruch Hashem, respondió en hebreo. Bendito sea el Señor. Sabía que este momento llegaría. Necesito bautizarme, Padre, pero no sé cómo, no sé dónde. Mi mundo aquí se ha desmoronado completamente. Mordecai, estaré en Nueva York la próxima semana para una conferencia. Será un honor acompañarte en este paso sagrado. Una semana después, el padre Antonio y yo nos encontramos en la misma iglesia donde había tenido mi encuentro con Jesús. El párroco, padre Miguel, había aceptado gentilmente realizar la ceremonia en privado. Mientras me preparaba para entrar al agua, mis manos temblaron al sostener la túnica blanca. Toda mi vida había esperado la llegada del Mesías, y ahora estaba a punto de declarar públicamente que lo había encontrado. ¿Estás seguro, hermano Mordecai?, preguntó el padre Miguel con ternura. ¿Entiende que este paso cambiará su vida para siempre? Ya cambió mi vida, padre, respondí con certeza. Este bautismo solo confirma lo que Dios ya hizo en mi corazón. Al sumergirme en las aguas, algo extraordinario sucedió. Por un instante, vi con los ojos de mi espíritu a una multitud de personas observando la ceremonia. Reconocí inmediatamente a mi abuelo Eliezer, sonriendo con lágrimas de gozo en sus ojos. Junto a él estaban otros rostros que no conocía, pero que de alguna manera sabía que eran antepasados míos que también habían encontrado al Mesías a lo largo de los siglos. Cuando emergí del agua,
El padre Antonio me abrazó con la emoción de un padre que ve a su hijo dar sus primeros pasos. «Bienvenido a la familia, hermano», murmuró en mi oído. En los meses que siguieron, comencé a entender mi nuevo propósito. No había perdido mi identidad judía al encontrar a Jesús. La había completado. Empecé a estudiar las raíces hebreas del cristianismo con una pasión renovada, descubriendo conexiones que durante 40 años como rabino había pasado por alto. Comencé a escribir un blog llamado Las Cartas de mi Abuelo, donde compartía mi testimonio y las cartas que Eliezer había dejado en el Vaticano. Para mi sorpresa, comenzaron a llegar mensajes de judíos de todo el mundo que también habían encontrado a Jesús, pero se sentían perdidos entre dos mundos. Un día, recibí un email que cambiaría todo. Rabino Rosenberg, soy Rebecca Goldman de Los Ángeles. Leí su testimonio y lloré durante horas. Mi abuelo también habló de Jesús en secreto antes de morir, pero nunca entendí qué significaba. ¿Podría hablar conmigo? Ese fue el primero de cientos de mensajes similares. Gradualmente, comprendí que Dios me había llevado por este camino no solo para mi propia salvación, sino para servir como puente entre mi pueblo judío y su Mesías. Comencé a organizar reuniones discretas en mi apartamento. Venían judíos que habían encontrado a Jesús, pero no sabían cómo reconciliar su nueva fe con su herencia ancestral. Estudiábamos juntos las escrituras hebreas, descubriendo cómo cada profecía apuntaba hacia Yeshua de Nazaret. El grupo creció. Pronto éramos 20, luego 30 personas que se reunían cada viernes por la noche, no para reemplazar nuestras tradiciones judías, sino para encontrar su verdadero significado en Jesús. Una noche, mientras enseñaba sobre el Cordero Pascual y su cumplimiento en Cristo, recibí una llamada inesperada. Era Sara, desde Israel. «Mordecai», dijo con voz temblorosa, «he estado orando y buscando respuestas durante estos meses. He leído tu blog, he estudiado las cartas de tu abuelo que publicaste. ¿Podrías hablar conmigo?» Mi corazón se aceleró. «Por supuesto, mi amor. Siempre. Creo que necesito conocer al Jesús que tú conociste. Aquí en Israel he conocido a judíos mesiánicos que me han mostrado cosas en las Escrituras que nunca había visto antes». Las lágrimas corrieron por mis mejillas. «Estoy diciendo que quiero encontrar al Mesías que mi esposo encontró. Estoy diciendo que regreso a casa». Por primera vez en un año, reí con pura alegría. 3 años después de aquel viaje que cambió mi vida, me encontraba en el aeropuerto JFK esperando a Sara. Mi corazón latía con la misma intensidad que el día de nuestra boda, 40 años atrás. Pero ahora éramos 2 personas completamente diferentes de quienes habíamos sido. Cuando la vi emerger de la zona de llegadas internacionales, mi respiración se cortó. Había algo distinto en sus ojos, una luz que reconocí inmediatamente porque la había visto en mi propio espejo cada mañana desde mi encuentro con Jesús. «Mordecai», dijo, corriendo hacia mí con lágrimas en los ojos. «Él es real, Jesús es real, y es nuestro Mesías». Nos abrazamos en medio del aeropuerto, llorando y riendo al mismo tiempo. Los viajeros nos miraban extrañados, pero no nos importaba. Después de un año de separación, no solo estábamos reunidos como esposos, sino unidos en la fe que había transformado nuestras vidas. Durante el viaje a casa, Sara me contó su increíble testimonio. En Israel había conocido a un grupo de judíos mesiánicos que la habían invitado a estudiar las Escrituras con una perspectiva completamente nueva. Fue en Jerusalén donde sucedió, me explicó, sus ojos brillando con emoción. Estaba en el Muro de los Lamentos, orando por nuestro matrimonio, cuando una mujer mayor se acercó y me preguntó si conocía la oración que Jesús había enseñado en esas mismas calles. Algo en mi corazón se abrió. «Mordecai, por primera vez oré el Padre Nuestro en hebreo, y fue como si todas las piezas de un rompecabezas que había estado armando toda mi vida finalmente encajaran». Esa noche, en nuestro apartamento de Brooklyn, Sara conoció a la comunidad que había crecido durante su ausencia. Éramos ya más de 50 judíos que habíamos encontrado a Jesús como nuestro Mesías.
Cuando Sara compartió su testimonio, no había un solo ojo seco en la habitación. «Hermanos», dijo con voz firme, «durante un año luché contra lo que mi esposo había descubierto. Pensé que había traicionado nuestra fe, nuestra herencia, nuestro pueblo. Pero ahora entiendo que Yeshua no vino a destruir nuestras tradiciones, sino a cumplirlas. Él es el Cordero Pascual, el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec y el hijo de David que se sentará en el trono para siempre». 6 meses después, Sara y yo tomamos una decisión que cambiaría no solo nuestras vidas, sino las de cientos más. Con el apoyo de nuestra comunidad y la bendición del Padre Antonio, quien voló desde Roma para acompañarnos, inauguramos el Centro Eliezer Rosenberg para Judíos Mesiánicos. El centro, ubicado en un edificio restaurado en Brooklyn Heights, se convirtió en un refugio para judíos que habían encontrado a Jesús pero luchaban por entender cómo reconciliar su nueva fe con su identidad ancestral. Ofrecíamos estudios bíblicos, servicios de adoración que honraban nuestras raíces hebreas y sobre todo una comunidad donde los judíos mesiánicos podían sentirse en casa. El primer servicio del centro fue especial. Habíamos invitado a judíos mesiánicos de toda la costa este. Mientras Sara encendía las velas del Shabbat y yo bendecía el pan y el vino, ahora entendiendo su verdadero significado en el cuerpo y la sangre de nuestro Mesías, sentí la presencia de mi abuelo Eliezer de una manera tangible. «Abuelo», susurré a mi corazón, «lo logramos. El secreto que guardaste durante tantos años ahora es una luz que brilla abiertamente». Después del servicio, un joven llamado Joshua Cohen se acercó a Sara y a mí. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. «Rabino Rosenberg», dijo, «he estado orando durante meses pidiendo a Dios que me mostrara si existe una comunidad donde pueda ser judío y seguir a Jesús al mismo tiempo. Cuando encontré su página web, supe que Dios había respondido mi oración. Era la misma historia que habíamos escuchado cientos de veces, pero nunca perdía su poder para conmovernos. 5 años han pasado desde mi viaje al Vaticano. El Centro Eliezer Rosenberg ahora tiene 3 ubicaciones: Brooklyn, Manhattan y New Jersey. Hemos ayudado a más de 500 judíos a encontrar su identidad completa en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Cada noche, antes de dormir, Sara y yo leemos juntos una de las cartas originales de mi abuelo. Su profecía se ha cumplido de maneras que jamás imaginamos. Él tenía razón. El amor de Dios es más grande que nuestras tradiciones, más profundo que nuestros miedos y más fuerte que cualquier oposición. Mi nombre es Mordecai Rosenberg. Durante 40 años fui un rabino ortodoxo que esperaba la llegada del Mesías, pero lo que no sabía es que el Mesías me había estado esperando a mí toda mi vida, paciente, amorosamente, hasta que su tiempo perfecto llegó. Hoy ya no soy solo rabino, soy pastor, hermano, testigo de que las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob se han cumplido en Jesús de Nazaret. Y cada día doy gracias por haber tenido el valor de responder cuando Él me llamó desde el lugar menos esperado. El Vaticano fue solo el comienzo. Mi verdadero hogar lo encontré en los brazos del Mesías que siempre había estado buscando.